Antes de ir con el vídeo de mi temporada de esta jornada, quería agradeceros el apoyo que ha recibido el retorno de la serie al canal. Si estás viendo este vídeo y aún no lo estás, suscríbete y deja un like en este vídeo para seguir apoyando esta serie. No quería olvidarme de que quien está editando este vídeo, Visual Baller, de aquí 15 minutos va a subir un vídeo conmigo en Next MVP y con 2 invitados más. Así que te agradecería que vayas aquí arriba al canal de Visu y, aparte de ver el vídeo de hoy, te suscribas también. Luego os quería comentar que en Twitch ayer dimos el ganador del sorteo de las zapas de 23 Basketball, las Under Armour Embiid One. El ganador fue Juan RG115, así que te agradecería que fueras a mi Twitch y me siguieras, no para saber el ganador de unos sorteos, sino porque ayer jueves estuvimos viendo este mismo vídeo, el que veréis ahora, lo estuvimos viendo en primicia y comentándolo conmigo en directo, así que si no lo haces aún, sígueme en Twitch. Y ahora ya, sin más demora, vamos con un nuevo vídeo de mi temporada. Y antes de empezar vamos a repasar la clasificación. Nos enfrentamos al Maristas Ademar, cuarto clasificado con 4 victorias y 5 derrotas, y nosotros quintos con 4 y 3. Aquí vemos ya imágenes del calentamiento. Aquí tenemos al rival, el Derby de Badalona. Veis que estamos en el mismo campo que jugamos siempre, pero aquí jugamos como visitantes, ya que compartimos campo con el equipo rival. Y el vídeo, como ya habéis visto, patrocinado con 23 Basketball y B-Step, los calcetines que son tremendos, y las tapas, que pronto tendréis un código de descuento para adquirirlas a un precio rebajado en 23basketball.net. Aquí acabamos el calentamiento y vamos con las indicaciones previas al partido. Iba a ser un partido duro. En el partido de ida hubo bastante rifirrafe y salimos hoy, a diferencia del otro vídeo, salimos desde el banquillo y vemos el quinteto inicial: Antonio y Pedro Cuesta. Salíamos con Aleix, con Didac, y aquí tenemos el salto inicial, balón para ellos. Y luego también sale, obviamente, Xavi Guerrero completando el 5 inicial. Vamos con los primeros compases del partido, tiros exteriores. Chicos, me habéis dicho en los comentarios, no pongas de excusa el aro. No es el aro en sí, sino cómo afecta al coco, un poco psicológicamente, que te cambien los aros. Aquí Antonio, que hoy ya empieza, va por faena hoy Antonio. Como vio que la semana pasada les dije que empezó así medio fallón y luego se puso a tono, pues ahora ya ha decidido empezar a muerte. Ojo, asistencia de Didac para Pedro Cuesta, intercambio de golpes en estos primeros compases. Y su jugador, el 7, Marc Hermoso, que fue una auténtica pesadilla en este inicio. Creo que nos metió los 10 primeros puntos, o los 8 primeros puntos, pero aquí nosotros seguíamos buscando tiros cerca al aro. 4-8 en 4 minutos y medio. Un marcador bajito. Ojo, el palmerito es tremendo, y sonriendo lo hace, Aleix Aro, que penetra bien. Aquí creo que nos fuimos 4-12, pero ellos no se vinieron abajo y Marc Hermoso seguía haciendo de las suyas. Otra canasta de aquí. La única canasta que no metió Marc Hermoso fue esta de Carlos, el dorsal número 4 de la Ademar. Y aquí ya entrábamos a pista. Triple cambio con 12-14. Nos hicieron un parcial de 8-2 para contrarrestar el inicial. Y vamos con las primeras jugaditas. Aquí defendiendo un fondo la primera jugada. Y ojo aquí. Y falta en ataque. Sacamos falta en ataque. Recuperamos el balón. Y ojo. Pero ¿qué cojones? ¿Qué? Para que os quedéis tranquilos, Pau Ruzafa, el número 31, es uno de mis mejores amigos. Y de ahí que me diera esos 2 besitos, que no dejan de ser algo raro, ¿no? Nunca me había pasado que alguien me diera 2 besos en pleno partido. Ahí hemos sacado otra faltita, seguimos atacando. Olucha, tirito, ese tirito le encanta. A Oriol. Paul Barbecho, aquí con 3 defensas la saca. Qué bien, tiro liberado, buena. Félix, no falles ese tiro. Ay, no empezamos muy acertados. Juanca para adentro, sacando esos 2 puntitos, ahí sacando músculo. Y claro que sí, rebote, cogemos rebote. Luego repasaremos las estadísticas. Hoy ya he preparado la imagen para repasar las estadísticas. Y ojo, aquí si quieres, Félix, empótrate. Si quieres, solo si quieres. Le metí un rodillazo. Sí, falta en ataque bien pitado. Diréis, hostia, estaba dentro del semicírculo. Sí, pero como en teoría perdí la posesión del balón, al no tener la posesión del balón, no hay esa regla de que dentro del semicírculo no hay faltas. Fallamos otro tirito, al menos recuperamos el balón en el rebote ofensivo. Paul Barbecho, movimiento con mucha clase, esa zurdita de Paul Barbecho,
Y aquí escucháis los pasitos de Otto en la habitación. Pau que se la deja a Marc Hermoso y pinchaco de Carbonell. Salimos al contraataque. O lucha que se la cae. Me la deja a mí. Y volvemos a jugar ordenado. Se la cuelgo a Paul. Paul, venga, Paul para arriba. Venga, asistencia. Sí, asistencia. Primera asistencia al partido. Aquí podría no ser asistencia, porque al hacer el bote se ha generado su tiro. Podría ser no asistencia, Por aquí la recuperamos otra vez. Juanga que va para adentro y Anwan saca el 2+1. Buen contraataque, Aquí yo intenté liberar un poco, pero se quedaron los dos defensas dentro de la zona. Y ojo, nos vamos de 7. Primera pequeña ventaja, nos sentamos. De +2 al +7, +5 conmigo en pista. Nada más, ya sabéis que para mí el más menos es muy importante. Y ojo, Marc Hermoso seguía haciendo de las suyas cerca del aro sin fallo. Ojo, aquí Antonio, si estás viendo el vídeo, te tengo que dar unas clases, Y ojo, tiro exterior, le dieron de 2 pisando. Pocos triples hubieron en el partido. Aleix se penetra, se la deja Antonio ahora sí de cerquita. Cómo le gustan esos tiritos cerca del aro. Ojo, buen robo de Aleix, se va al contraataque y se queda cortito, pero bueno, no bajan al balance ellos. Pues un rebote ofensivo. Aleix que acabó con dobles dígitos, Creo que metió 16 puntos, 10 rebotes, una locura así. Cuidado que recupera ese balón y sobre la bocina anota ese tirito con mucha clase. Estamos viendo para además y seguía Hermoso anotando. A 8, bueno, cerca de llegar a Otto, ¿todo bien? Seguíamos teniendo esa pequeña ventaja, a ver si conseguimos mantenerla. Fallamos esa penetración y en la media parte creo que nos fuimos con un +4 o +5, si no recuerdo mal. Ya estamos en la segunda parte. Ojo, tirito exterior. Empiezan buscando ese tirito exterior y dentro. Gesto. Por cierto, ¿os suena el número 13? Es el speaker del Juventud de Badalona, con quien hicimos un vídeo de un partido ACB como speakers. Y la verdad que me gustó jugar contra él. Y aquí tuvo buenos momentos, En esta penetración también, Anwan lo celebra con mucha red. Aquí se nos estaban acercando. A 3 se nos pusieron. Aún no habíamos anotado en este cuarto. Tiros complicados los que nos estábamos buscando. Y técnica Didac. Empate. Ojo. 5 minutos sin anotar, Entramos a pista. A ver, buscando ese cambio de dinámica. Se nos van de 3 quedando 4,5. Y nos costó mucho encontrar canasta aquí. Didac, tiro exterior, no entra. Rebote para ellos. Ojo. Ha vuelto, chicos. Ha vuelto la defensa del estorbo. Sí. Ahora sí, ahora ya... ¡Ojo! Y eso ya no es defensa del estorbo, Eso ya es una pedazo de defensa. ¿Quién me viste? ¿Quién me ve? Aquí tíratela, hombre, Félix. Tíratela esa. Se la dejamos a Carlos, que tiene muy buen tiro, pero no anota. ¡Ojo! Movimiento de Didac. Increíble reversito. Y la falla. No fue nuestro cuarto, De hecho, ahora veréis cuánto rato estuvimos sin anotar en el tercer cuarto. Y encima Hermoso, que si no solo nos anota cerca del aro, sino que también nos mete un triple. Ya lo que faltaba. Aquí se nos empiezan a ir. Vamos, Aleix, hay que poner remedio a eso. Buena penetración, cintita. Pero no entraba, no querían entrar. De nuevo Aleix, está así Aleix. Tampoco, a menos sacamos la faltita. 9 minutos sin anotar. Se nos fueron de 6. Con estos tiros libres ponemos fin a esa sequía anotadora. A ver si conseguimos cambiar la dinámica. Esa penetración tampoco entra. Es que no entraba nada cerca. Aquí intentamos estorbar un poco antes de que acabe el tercer cuarto. Con este tiro acaba. Empate. Bueno, empate. Venga, que parecía que se nos iban. Aquí tuvimos muchos tiros libres, por eso habéis visto. ¡Ojo, triple! Ponemos final. Así que llevábamos 0 de 19 en triples. 0 de 19 en triples con ese triple. Ojo, canastón. Con ese triple ponemos fin a la sequía. Buen robo ahora de Aleix para Juanca. Juanca para Aleix. Aleix, ahora sí, Aleix. Ahora sí, Aleix en one. Ahora sí. +4, venga, que nos vamos. Que nos vamos. Importante ganar este partido, Ganando este partido nos quitamos un rival por la lucha hacia los primeros puestos de la clasificación, y era importante. Aquí hablamos con el árbitro, que es coleguilla. Está suscrito, hay que decirlo, está suscrito. Seguimos con el juego. Didac, buena. Ojo, Didac, un poco arriba aquí. Didac, Pau Rozafa, otro. Defensa del estorbo 2 veces en un partido. Esto ya es buena señal, chicos, Esto es que ya estoy dentro del ritmo, Ya estoy dentro del ritmo, ojo. Vale, bien. Ahora
se lo piensa dos veces, mandamos bloqueo directo. A ver quién viene a bloquearme. Y spoiler, se viene chufla. Se viene chuflote. Buen tiro, buen tiro. Aquí levanto la mano porque le metí en toda la cara. No la pitaron. Pau Ruzal busca el triple, no entra, rebote para Aleix. Inversión. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Segundo triple para Didac, asistencia, ahora sí. Dicen, mira que sí. Le da tiempo a quejarse y a recuperar el balón. Nada, de locos. De locos, Didac. Y aquí nos vamos al banquillo, vamos al marcador para ver el balance. Hemos entrado con -3, nos vamos con +9, un +12 estando en pista. Buen más menos en pista. Y vamos con los últimos minutos del partido. Guirao, que no le gustan estos aros, no le gustan. Ya os lo digo que no le gustan estos aros. Rebote para la de Mar, salen al contraataque fácil. Va, chicos, que nos estábamos yendo. +4, 3 minutos. Otro final emocionante, ya os lo digo. ¿Se viene otro final emocionante? Pues sí. Ojo, esta penetración de Nogales, buenísima. Aquí Canilla, Garro pasado, buenísima también. Y a 5, quedando 30 segundos. Aquí tuvimos muchos tiros libres. De eso que no veáis jugadas en ataque nuestras. Y bueno, parece que nos llevamos la victoria, chicos. 3 segundos, último ataque. Y ahora repasaremos las estadísticas individuales. Aquí saludo a Pau, el jugador que me dio los 2 besos. Importante victoria. Repasamos estadísticas y clasificación, porque esta victoria es muy, muy importante. Y vamos con las estadísticas. 15 minutos, 0 puntos. No está muy bien, pero bueno. 5 rebotes, 2 asistencias, 3 robos, 2 pérdidas, 0-2 en tiros de 2, 0-1 en triples, 1 falta y 2 faltas recibidas para 6 de valoración. El más menos, +19 conmigo en pista, que siendo un partido que acabamos +4, pues es admirable. Y la clasificación, seguimos quintos porque tenemos 2 partidos menos, pero mirad el balance 5-3, un balance muy bueno. Nos vemos en el próximo vídeo.